Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22 en adelante. Cuando lo tenga me dice un amén. Y también es un privilegio las amistades que tenemos con nosotros, los que están afuera, los que están aquí adentro, los que están fuera del local de la iglesia. Pero es un privilegio tenerles en esta noche. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante. Dice la escritura, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 22 en adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puede decir un amén fuerte y se siente esta noche. Muy bien, voy a hablar esta noche sobre exaltando y adorando en medio del dolor. Exaltando y adorando en medio del dolor. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, encontramos lo que es la base de la iglesia, la base de lo que significa ser un creyente que ha entregado su vida al Señor. Y todo lo que nos enseña este libro es tan importante porque Hechos es un libro que narra el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia de una manera sobrenatural. Encontramos nosotros cómo Jesús les dice a ellos, a los discípulos o los apóstoles: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Jesucristo ascendería y el Espíritu Santo descendería para estar con la iglesia. Y estando reunidos les dice a ellos: no se vayan antes que venga el Espíritu Santo y sean todos investidos del poder de lo alto. Y estando clamando ellos al Señor, el Espíritu Santo se derrama y fueron todos llenos. Y la Biblia dice: empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, y se levanta una iglesia poderosa. Por eso es que el diablo ha querido detener la iglesia, pero nunca nadie podrá detener la iglesia, porque no es un invento de hombre. Jesucristo dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia está fundada en Jesucristo y no hay ataque que pueda detener a los creyentes. Jesús les dice: vayan y prediquen el evangelio. Y ellos salen predicando el mensaje. Y tenemos al primer y gran misionero que la Biblia habla, la vida del apóstol Pablo. Y conocemos a aquel hombre que Hechos en sí narra el ministerio de Pablo, el ministerio de Pedro. Pero cuando vemos nosotros a Pablo, encontramos que era un hombre perseguidor, alguien que asolaba la iglesia, pero un día conoció al Jesucristo que puede cambiarnos. Algunos de nosotros la mirada de María no nos cambió, pero Cristo nos cambió el corazón. Y Pablo, siendo el perseguidor, ahora era el predicador. Y Pablo siendo, hoy sí, hermano, hoy sí. Y Pablo, siendo aquel hombre enemigo de la iglesia, ahora era el predicador de la palabra. Y encontramos a este hombre que un día, camino hacia Damasco, se encuentra con el que puede cambiar vida. Y el Señor le dice: instrumento escogido me eres para llevar el evangelio del Señor Jesucristo. Y comienza el ministerio del apóstol Pablo, que Dios obra de una manera poderosa en él. Y cuando vemos a Pablo, el legado que él nos deja es un legado que casi gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Un hombre que sabía lo que significaba conocer al Señor. Sus viajes y su alcance con la predicación lo hicieron que
tuviera el ministerio que Dios le había dado, que estremecía las puertas del infierno. O sea que Pablo tenía un Dios que él sabía que ese Dios había que adorarlo aunque las cosas fueran bien, o había que adorarlo cuando las cosas fueran mal. Porque todos podemos cantarle al Señor cuando todo está saliendo de maravilla. Cuando la remesa de $800 vino, usted siente alegría. Pero ¿qué cuando los problemas están tocando la puerta de la casa? O cuando el dolor llega, cuando la noticia mala llega. Pablo era un hombre que sabía adorar a Dios. Hubiera abundancia o hubiera escasez, tuviera que comer o no tuviera que comer, estuviera en ayuno, estuviera en hambre, en desvelo, en azote. Pero él había conocido a un Dios que tiene poder para afligir, para levantar al afligido y sacar adelante a aquel que está en medio de toda adversidad. Ese Dios no cambia y siempre obrará en aquellos que creen en él. ¿Cuántos creemos de esta noche? Y Pablo fue llamado por el Señor. Y estos versículos que nosotros leímos en el capítulo 16 es un capítulo tan poderoso, porque el apóstol Pablo estaba, cuando Lucas escribe, porque Lucas es el escritor de este evangelio, narra lo que pasó en una ciudad llamada Filipo. Y aquí quiero mencionar algunos personajes que la Biblia habla, que en el capítulo 16, primero aparece un hombre que se llamaba Silas. Silas era un compañero de Pablo en el evangelio de Jesucristo. Acompañó a Pablo cuando iba a predicar. Yo sé que todos quisiéramos tener amigos que son como Silas, pero a veces tenemos amigos que son como Ananías y Zafira. Nosotros queremos los Silas que vayan a la cárcel a adorar con nosotros, pero tenemos los Ananías y Zafira que nos dicen: decile al pastor que estás ocupado y que por eso no vas a ir a la iglesia. Decirle al hermano que está bien enfermo y por eso no vas a ir a hacer la limpieza a la iglesia. Decirle que no tenés ánimo para barrer, solo para cantar, porque eso es lo que te gusta. Y tenemos un gran problema porque no tenemos una gente que ama al Señor. Y dice la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 22, que Silas fue comisionado cuando los apóstoles y los ancianos estaban orando. Ellos dijeron: vamos a mandar, este es el segundo viaje misionero, vamos a mandar a Pablo, pero también va a ir Silas con él. O sea que el testimonio es importante, porque fueron los ancianos y los apóstoles que dijeron: Silas es un hombre idóneo para que vaya y predique la palabra del Señor. Ahora, los jóvenes dicen: bueno, si Dios me ve, ¿qué le hace que piense lo demás? No, Señor, el testimonio es importante en la obra de Dios. Si usted es creyente y yo soy creyente, caminemos como siervos del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que aquellos hombres comisionaron y dijeron: vayan, que vaya Silas, que vaya Pablo, y que vayan y prediquen. Y los ancianos de la iglesia, y ellos dieron el aval orando. El Espíritu Santo les dice: ellos van a ser llamados para predicar el mensaje del evangelio. Y aunque predicar el mensaje también representaba dolor, angustia, lágrimas y tristeza, pero la Biblia dice: irá andando y orando, pero volverá con gozo aquel que ha predicado la palabra del Señor. Por eso el gozo más grande es servirle a un Dios que tiene poder y que hace maravillas. Un Dios que no se quedó en la cruz, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Ese Dios pelea por aquellos que aman y le sirven a Él. Y dice la Biblia que fue Pablo y Silas. Y viene Silas y llega ahí Silas. La palabra, hablando de Silas, dice que era uno de los principales entre los hermanos. Y Silas, note, no aparece como apóstol. No sé si todos los hermanos hacen elecciones en las iglesias, pero a los pastores nos toca hacer elecciones y la gente se aflige tanto por el nombre y no por servir. Si no quedo de presidente, yo no voy a tener la misma unción. Si no quedo como líder del ministerio, yo no voy a servir. Silas no era nombrado apóstol, pero era un hombre de Dios. No me eligieron a mí como líder de la alabanza. Hay que ver quién pone los cables aquí. Y yo no soy el líder de los servidores. Hay que vean quién se va a venir a parar a la puerta. De todos modos, el pastor está joven, que venga él. Y nosotros nos hemos acostumbrado a servir por un nombre. Pero aquel que ama a Dios exalta a Dios en medio del dolor, aunque no tenga un nombre, pero tiene un llamado de Dios para ser un adorador. Esa gente, la que es bendecida de parte del Señor. Por eso es que como Silas tenemos que rodearnos de la gente espiritual. Si usted tiene amigos que son creyentes, que esa gente lo acerque a Dios. Si usted
conoce a alguien que está ahí en medio del dolor, ayúdelo y levántelo, porque algunas veces no tenemos gente que nos anime en medio de la adversidad. Pero Silas, dice la Biblia, 2 de Corintios 1:19, que también a Silas en la Biblia, algunos comentaristas dicen que Silas era Silvano también, mencionan ahí, porque Silvano era algo similar al nombre de Silas. O sea, una de las formas descritas para este Silas, probablemente su nombre Silvano significa el mismo Silas que la Biblia menciona, solo que Silvano es la forma latina. Pero dice la Biblia que Silvano era predicador de la palabra. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice: se le conoce como aquel que estuvo con Pablo y animó a las iglesias. Primera de Pedro 5:12 dice la Biblia que fue uno de los secretarios del apóstol Pedro. Este hombre no tenía un título de apóstol, no estuvo a los pies de Jesús, pero era un hombre que había conocido al Jesucristo, que cuando le servimos con amor, Él se encarga de bendecirnos, que cuando hay un amor abnegado a Él, Él se encarga de darnos todo lo que estemos necesitando. Por eso, para servirle a Dios hay que hacerlo no por una posición, sino por un amor, porque Dios nos ha amado. Y si Dios nos ha amado, tenemos que servirle donde sea que Dios nos tenga, pero hay que honrar al Señor. Ahora yo les digo, nosotros hemos confundido muchas veces, porque algunos creemos que adoración y exaltación tiene que ver con el altar. Y gracias a Dios por los ministerios, ¿verdad? Dios bendiga el ministerio. Ellos son adoradores, pero el adorador no es solamente el del altar. El adorador no es aquel que es llamado director del grupo, o no es aquel que dice está allá como servidor, esa es la presidenta de las damas, la sierva, así no. Estamos hablando que un adorador es aquel que en lo secreto ama al Señor y le sirve a pesar del dolor. Es aquel que llora, pero a pesar de que llora, entiende que el que puede cambiar la tristeza por alabanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que cuando todos lo han desamparado, hay uno que nunca lo va a desamparar. Y ese Dios que nosotros conocemos siempre vendrá a nuestro auxilio, y Él peleará por nosotros, y Él nos sacará adelante en medio de todo. Silas es la forma latina de llamar a Silvano. Por ejemplo, Pablo, en el original, su nombre romano o su nombre a los gentiles era Pablo, pero su nombre judío era Saulo. Entonces dicen los comentaristas que la misma forma tiene que ver con este hombre llamado Silvano. Este hombre estuvo con Pablo en 9 ciudades. Estuvo en Derbe, Listra, en Troa, en Filipo, estuvo en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corinto, en Cencrea. Y en todos estos lugares, no crean que lo recibían con pupusa como nos reciben a nosotros aquí. Eran piedras las que les tiraban. No crean que lo recibían con abrazos y besitos, que uno casi ruega a los hermanos para que vengan. Congréguese, hermano, no tengo tiempo, dice el siervo. Sí. Vaya a la iglesia, hay oración. A mí no me gusta orar, ore por mí usted. Dice la Biblia que Silvano estaba con el apóstol Pablo. Segundo personaje que se menciona es Pablo. De Pablo no vamos a hablar mucho, porque usted conoce acerca de Pablo en el libro de los Hechos y todo lo que él habló. Su nombre judío era Saulo. Todos conocemos su amor, su entrega y todo lo que él hizo. Pablo fue el más grande predicador, apóstol, misionero, escritor, mártir, ejemplo. El hombre que dice la Biblia que con el delantal de él la gente llevaba el sudor de Pablo y los endemoniados eran liberados. Era un hombre que tenía la autoridad del cielo. El ministerio de Pablo fue tan grande que la gente sabía que Pablo era un hombre de Dios. Era un hombre que adoraba en medio del dolor y exaltaba al Señor. Pero luego tenemos a una mujer que se llamaba Lidia en el capítulo 16. Esta Lidia, ella vendía en Tiatira. Este lugar estaba cerca de Filipo, donde está el libro de los Hechos capítulo 16. Esta mujer era vendedora de púrpura. Esto está relacionado con la ropa y los colores de la ropa. Según la historia, antes la púrpura la sacaban de unos animales como moluscos. Pero en este tiempo, cuando Lidia vendía en Tiatira, ella vendía esta púrpura y la sacaba de una planta llamada la rubia. Ella tenía una empresa, era una mujer que tenía casa, porque cuando llama a Pablo y llama a Silas, él les dice vayan a mi casa, y ella los hospedó. Era una mujer que tenía sus bienes, pero servía al Señor.
Y nosotros con el carro 88 no le hablamos a nadie. Solo usted sabe cómo le toca empujarlo para que encienda, pero ya no le habla a nadie en la iglesia. O el carro más moderno, pero sin gasolina el tanque para sacarlo. Entonces esta mujer servía al Señor con sus bienes. Cuando alguien es bendecido y adora, ¿saben que una de las cosas para ver la adoración tiene que ver con los bienes? Si usted dice, yo adoro al Señor, pero la iglesia no da nada, usted no es un adorador de verdad al Señor. Porque la iglesia tiene proyectos y hay que sacarlos adelante, ¿sí o no? Porque la iglesia necesita comprar también utensilios de limpieza y todo lo que se necesita. El verdadero adorador es aquel que sea mucho, sea poco, pero sabe honrar al Señor. Porque la Biblia dice, nada hemos traído y todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha permitido que lo tengamos. Esta mujer tenía casa porque cuando llama a Pablo le dice, hospédense en mi casa. Era empresaria, era una mujer vendedora. Y usted dice, Señor, ¿y por qué no prospero yo nada? Se levanta a las 12 del mediodía. Usted es un haraganazo de primera y no va a haber bendición. Además con este frío, hermano, ¿por qué será que el Señor no me envía bendición? Que duro es el Señor conmigo, me tiene en lipidia. No, que haragán es usted y no hace nada y quiere ser bendecido. Yo he notado algo, que la gente que ama a Dios y le sirve es la gente que siempre está ocupada. La gente que pasa en la casa noveleando, esa aunque usted le diga y venga, esa gente no viene. Pero la gente que está comprometida con Dios es aquella gente que viene del campo, viene sudada, viene de trabajar. Las hermanas vienen de tirar las tortillas por ahí, vienen del molino, vienen del mercado, les toca ir hasta Berlín o van hasta Mercedes, pero tienen disposición para servirle a Dios, porque aquel que ama a Dios sabe servirle, tenga o no tenga, pero Dios sigue siendo Dios. Haya o no haya, pero Él sigue siendo el grande y el poderoso y el que siempre va a proveer todo lo que haga falta. Y dice la Biblia que Lidia estaba en un río. Hechos 16:13. Ella oyó la palabra. Note, en Filipo no había una sinagoga para que las mujeres fueran a oír la palabra. Entonces en el río era un lugar que por lo menos se necesitaban 10 hombres para abrir una sinagoga y que ahí pudieran ir a orar. Pero ella, en su forma de conocer al Señor, ella iba a un río y un día se llevó a Pablo vio a Pablo en ese lugar y ella se convirtió y le dijo, vengan a mi casa. Como cuando usted invita a un hermano y le dice, hermano, venga, voy a tener café en la casa. Pero hay hermanos que esconden la jarrilla de café. Guardar la jarrilla, que ahí viene la sociedad de los jóvenes hoy. Son tan hartones esos bichos. Solo comer y comer, barriles sin fondo. No, hermano. Cuando uno comparte, es bendecido. Cuando usted aprende a dar lo poco que tiene, es bendecido. Una vez yo fui donde una hermana por ahí, y la señora bendecida y todo, y me dice, hermano, aquí le voy a dar algo para usted. Y me da unos guineos, pero más podridos, como que los voy a recoger debajo de lo que le había sobrado el mercado. Más vale que no los abre ahí, si no se los dejo ahí en la puerta. Pero la gente que tiene amor hacia Dios, da lo que tiene por amor al Señor. La gente que es como Lidia, tenga o no tenga, pero esa gente sabe lo que no significa ser orgulloso. Porque ¿cómo es posible que usted va a ser un adorador, pero usted no conoce a nadie en la colonia? Usted no saluda a nadie, ni un buenas tardes, un buenos días. Porque usted ya compró una loción, y no me diga que compró la fragancia pura, no una de 10 pesos, una Saison le ajustó, hermano. Y ya con esa usted ya no quiere hablarle a nadie. Lidia tenía bienes, pero el Señor abrió el corazón de ella allí en Filipo. Luego tenemos a otra muchacha en el capítulo 16. Y esta muchacha que se menciona es una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha fue la causante, o más bien la liberación de ella fue lo que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel, porque esta muchacha con espíritu de adivinación le llama, la Biblia se le conoce a esta mujer, la mujer que tenía un espíritu de pitonisa, que significa una mujer que predice por medio de artes ocultas y está poseído por espíritus inmundos. Esta palabra tiene una raíz etimológica que significa, la palabra pitonisa está compuesta de la palabra pitia, que significa predecir,
y está relacionado con un oráculo que tenían los griegos, Apolos, en un lugar, o en Delfos, Apolos, y esta mujer tenía ese espíritu de adivinación. Y ella tenía este espíritu, y a causa de eso fue, el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 16 dice que era usada para dar ganancias a sus amos. ¿Sabe que el diablo usa al hombre para obtener ganancias? ¿Cómo cree usted que se hace rico el cantinero? ¿Cómo, hermano? Con el que va a comprar el licor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo obtiene el ingreso el que vende el cigarro? Con el que va a comprar el cigarro. O sea, el diablo siempre tiene a quien obtener ganancia, porque lo que al diablo le interesa es destruir el alma del hombre. Pero a Dios le interesa dar vida. El diablo ha venido a matar. Hay gente que está atrapada en el pecado, en el vicio, así como esta mujer poseída por espíritus, y no se dan cuenta de su miseria espiritual. Por eso es que la Biblia dice: necesitamos un Salvador, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No hay forma de poder obtener liberación en esta tierra. El enemigo va a truncar la vida, los sueños, la meta, la salud, pero hay uno que puede traer esperanza. Se llama Jesús de Nazaret, porque cuando el diablo tenía atado al hombre, para eso apareció el Hijo de Dios, para romper toda obra del enemigo y limpiarnos de toda maldad y perdonarnos. Y Pablo dice: y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo nuestro Señor. Y esta mujer daba ganancia, dice la Biblia. Esta mujer, decía Pablo, Hechos 16, 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y predican la palabra de verdad. Cualquiera de nosotros sin discernimiento hubiera dicho: esta mujer reconoce que soy un ungido del Señor. Cualquiera, hermano. Mire usted, una vez que le dicen: hermano, el Señor lo está usando, ya puede tocar la guitarra, ya no le habló a nadie, él lo quito con eso. Y si esa mujer le hubiera dicho: tiene espíritu, estos son hombres del Señor. Para eso se necesitaba el discernimiento de espíritus. O sea que el adorador sabe lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero el diablo quiere confundir a la gente. El mundo le está diciendo a la gente que veamos las cosas del Señor como que estuviéramos en el mundo, pero en el Señor nada tiene que ver con ello. La Biblia dice: el reino de Cristo no es de este reino, de este mundo. El hombre se jacta de tener orgullo lejos de Dios, pero en Cristo nos damos cuenta, somos adoradores y servidores de aquel único que merece toda la gloria. Al que le servimos y honramos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si queremos ser bendecidos, miremos las cosas espiritualmente. Y decía: estos hombres tienen espíritu de Dios, o sea, son de Dios. Sepamos discernir quién viene con una palabra de Dios y quién no viene con una palabra de Dios. Una vez una señora me dijo: hermano, voy a ungirlo yo como pastor. Yo: ¿quién diablos eres esta señora? Si el que me llamó fue Jesucristo y usó mis autoridades espirituales para investirme de la autoridad del Señor. No, pero a usted le dice: mira, venite para este lugar, vos aquí te van a dar privilegio, en tu iglesia te tienen limitado. Ahí va corriendo como que es piscucha de verano usted. Los creyentes no son firmes, hermano. Cuando un creyentillo que anda para arriba y para abajo anda ahí revoloteando, dejémoslo que ande rienda suelta. Porque el que es firme se mantiene donde Dios lo ha llamado. Y aunque el diablo venga a quererlo tumbar y tirar, pero él sabe quién ha creído, porque hemos creído en uno que ha dicho una sola fe, en el Señor Jesucristo. Pero usted dice: mire, hoy yo ya creo en los Rosacruces, hoy soy Illuminati, soy de los masones, de la luz del mundo, católico, de todo me he hecho. Usted no ha conocido al Señor, porque el que conoce a Dios se mantiene firme en la fe que ha creído y en el evangelio que se le ha sido predicado. Es que a mí me visitan los testigos de Jehová y me dan más estudios. Usted no te congrega para aprender de la palabra. Pero dice la Biblia que esta mujer les decía: estos hombres vienen de Dios. Y luego los otros personajes que tenemos, y son los números 5, son los amos o dueños de la muchacha. Dice la Biblia, Hechos 16, 19, que esta muchacha les producía ganancia a sus amos, de tal modo que, por ejemplo, aquí está la muchacha, ¿verdad? Y venía la gente a consultarla,
y el dueño, lo que la tenían a ella, decía: le vamos a cobrar $50 por predecirle el futuro. Entonces venía la hermana que en el culto no sintió la presencia del Señor y ahí quiere sentirla, y va y le dice: mire, ¿será que mi marido me quiere? Y venía la pitonisa y le decía: ya no te quiere. Y ahí va a desunir, porque el diablo viene a dividir. El diablo viene a matar, robar y destruir. Pero el que exalta en medio del dolor sabe que el diablo no puede llevarse la victoria, porque el que nos da la victoria es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, Colosenses 2:15, y Él exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso cuando el diablo le diga: usted está derrotado, usted dígale: no estoy derrotado, porque no peleo solo, voy peleando del lado de Jesucristo, y de ese lado están los que son más que vencedores, dice la palabra. Por eso es que usted es más que vencedor. Y la gente le dice a usted: de eso te vas a morir. No se va a morir, usted va a salir adelante en el nombre del Señor. Yo le aseguro que el diablo ya le puso precio a la cabeza suya y ha dicho: de la parranda de Berlín no se me escape ese fulano. Te lo aseguro, cuando ven que el familiar de la USA se tira la botella y se cae otra vez. Pero no le dé gusto al diablo, hermano. Usted le sirve a un Cristo que lo va a detener y lo va a defender y va a ser un escudo protector. La Biblia dice que el Señor defiende a aquellos que confían en Él. Y venía la gente a consultar con ella, y venían de muchos lugares, y los amos se enriquecían. Y por ejemplo tenían 10 clientes, les cobraban $20. ¿Cuánto ganaba? Ese día los amos $200. Y así el diablo trata a los que bien le sirven, porque el diablo no va a pagarle bien a aquel que le está sirviendo a él. El diablo se lo va a terminar, lo va a matar, y lo más triste, lo va a mandar al infierno donde no hay esperanza. El diablo le dice a la jovencita: te voy a dar fama, subite un TikTok desnuda y te voy a dar fama. Pero no le dice que no va a encontrar dignidad el día de mañana. Le dice: te voy a dar lo que querás. Le dice al jovencito: te voy a dar placer, servime. Pero no le dice que va a terminar en la cama de un hospital lleno de sida, sin que nadie pueda estar ahí con él. El diablo le dice: te voy a dar dinero, pero no le dice que va a terminar estrenando el nuevo penal que está allá por andárselo ganando fácil. Porque el enemigo quiere engañar y confundir. Por eso la verdad se llama Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad. El camino y la verdad es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que esta gente denunció a Pablo. Hechos 16:20 lo acusaron y le llamaron estos judíos, porque Pablo, cuando se hastió, Pablo reprendió al espíritu que tenía. Y cuando se hastió, Pablo le dijo: sal de ella, y el espíritu inmundo salió. Entonces los amos se enojaron. Hay gente que no le gusta que usted le sirva a Dios, pero usted adora en medio del dolor. Y está atribulado y sus amigos lo abandonaron y nadie le ayudó, pero usted adora en medio del dolor. Porque por ser creyente no va a ganar grandes amigos que quieran estar ahí con usted. Sus amigos se van a reír, se van a burlar, le van a decir: ya te hiciste religioso, evangélico, aunque le llamen religioso, evangélico, loco, como le quieran llamar. Pero esta locura no tiene comparación, porque hemos conocido a Jesucristo y eso nos hace felices, nos hace dichosos, nos llena de alegría, y nada se compara con lo que Cristo ofrece para la vida del ser humano. Miren, un día estaba un hombre tirado en una cuneta y estaba vomitando, y llega un perro a comerse el vómito y a lamerle la boca. ¿Cree usted que es gracia del diablo, hermanos? Y aquí el Señor lo tiene bien bonito a usted, lo tiene bien bendecido. A usted, hermana, la tiene bendecida, la tiene diferente. Y los dueños se enojaron y dice: esta gente está alborotando nuestras creencias. Número 6, tenemos a los magistrados. Esta gente eran romanos. ¿Quiénes eran estos magistrados? Estos eran los jueces. Ellos tenían el poder legal para hacer valer la ley. En ese sentido ellos podían tomar, porque Filipos pertenecía, era una ciudad romana. Ellos tenían autoridad de parte del César para tomar algunas decisiones. Lo que no podían era pegarle a Pablo, porque Pablo era romano y primero debía tener un juicio para ver si merecía que se le pegara.
pero lo castigaron sin hacerle juicio a Pablo. Por eso cuando Pablo les dice, ustedes me han azotado y yo soy ciudadano romano, entonces ellos se sorprenden y dicen, mejor que se vayan, porque habían desobedecido la ley que la misma Roma les imponía. Pero aquí nos damos cuenta que esta gente tenía autoridad. Hechos 16:35 dice que los alguaciles estaban bajo la autoridad de los magistrados. Aún los centuriones, la palabra centurión quiere decir uno que comanda sobre 100. Él tenía o estaba bajo autoridad de los magistrados. Hechos 16:22 dice que fueron ellos los que dieron la orden de azotar a los apóstoles. Pero a pesar de todo, ellos no se desanimaron de servirle al Señor. Y muchos de nosotros nos desanimamos porque alguien no nos saludó. Es que la hermana me tiró una hablada, dice la sierva. Es que el hermano no me habló a mí. Usted viene a adorar al Señor. Ya, hermano, un creyente que va empezando tiene razón de que te fijen cositas así. Pero usted que ya casi se acaduye espiritualmente y fijándose en eso. Dice la Biblia que los azotaron. Tenía autoridad, pero ahora tenemos al carcelero. Este hombre se convirtió, dice la Biblia, que el carcelero era un guardián y encargado de una prisión. Los carceleros podían torturar a los prisioneros. Los golpeaban, los insultaban, los tenían ahí prisioneros. Él era el encargado. Cuando este hombre, el carcelero, quedó encargado de Pablo y Silas, cuando él vio que el Señor los había liberado, el hombre se iba a matar, porque si no, inmediatamente los magistrados iban a dar la orden que lo mataran a él el siguiente día. Y él dice, yo no voy a morir, mejor me voy a matar. Y le dicen los reos, no se aplica, Señor, aquí estamos nosotros. Y cuando estaban ellos ahí, el carcelero les dice, ¿qué fue lo que ha pasado? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, viendo lo que pasó, el versículo que hemos leído, el versículo 22 dice que Pablo fue azotado por hacer el bien. Cuando hablamos de adoración y exaltación, el pueblo estaba contra ellos. Los magistrados le quitaron la ropa, dice el versículo 22, y los azotaron. ¿Por qué los azotaron? Porque habían orado por una joven y había sido liberada. Lo que significa que el adorador pasará momentos de tribulación por hacer las cosas bien. Todo aquel que conoce al Señor tiene que llorar cuando nadie lo ve, porque si usted no llora cuando nadie lo ve, no ha conocido lo que es sufrir por el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos aquellos que conocemos al Señor vamos a sufrir por hacer el bien, porque la gente lo va a menospreciar, lo va a llamar como sea, pero el que sabe a quién le sirve se mantiene, porque no dependemos del hombre, sino del Dios que nos ha llamado. Él nos va a sostener. Usted no pelea solo su batalla, va con el poder del Espíritu Santo de Dios. Somos atribulados por hacer el bien. Hay alabanza cuando todo va mal. Hay alabanza cuando no hay estabilidad financiera. Hay alabanza cuando tocó la enfermedad de la familia. Cuando nadie cree en ti, hay alabanza. Cuando la familia se ha enojado contra nosotros y han dicho, este tiene la culpa. La pregunta es, ¿seguimos adorando? Porque gracias a Dios por los instrumentos, los ministerios. Es una bendición, es lindo. Nos hemos gozado. ¿Cuántos nos hemos gozado, hermanos? Pero cuando estamos atribulados, ahí no está la iglesia, ahí no están las bocinas, ahí no están los micrófonos, ahí estamos solos. ¿Y qué hacemos cuando estamos en ese momento? ¿Será que como Pablo y Silas vamos a ser azotados por hacer el bien? Cuando estamos solos, ¿qué pasa cuando no hay un instrumento ahí? Por eso es que la adoración no es solamente el momento de la iglesia. La Biblia dice, los adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que el Padre busca. Adoradores en medio del dolor. La gente que exalta al Señor por medio del dolor. Y sabe que hay un área en la cual nosotros pecamos, y es cuando estamos alabando al Señor. Pecamos, que si alguna vez, porque cantamos hombres de valor, y a la hora de las nóminas ni uno aparece. ¿Dónde están esos hombres de valor? Cantamos cuidaré mi mano y mis ojos, y es lo primero que hacemos.
Hay aquella alabanza que dice: he peleado la batalla, Señor, pero usted se desanimó solo porque al hermano que estaba dirigiendo se le olvidó darle el privilegio. ¿Cuál batalla peleó usted? Y usted dice: pero es que, ¿qué pasa, hombre? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Saben que los jovencitos a veces se van de las iglesias porque la novia los dejó, hermanos? Mire qué clase de creyentes que tenemos, ¿verdad? Y la cipota dice que mire, yo ya no voy a la iglesia porque fíjese que mi novio me ha engañado, hermano. Yo creo que ya no hay alabanza, ya no voy a cantar con amor, eres la niña de tus ojos, ¿cómo es que dice? ¿Qué pasa? Porque no hemos conocido al Señor. Pero cuando un adorador conoce al Señor, aunque le estén cayendo las piedras de la crítica, pero usted sabe lo que está haciendo para Dios. Aunque le digan: mira, en esa iglesia no sé qué están haciendo, dice, pero van creciendo en la iglesia Sinaí. Aunque la gente hable, pero ustedes prediquen, 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 porque la palabra correrá y el Espíritu Santo va a confirmar la palabra en este lugar de una manera poderosa. Y dice: mira, dice que ya se hizo cristiano evangélico. ¿Será que sufrimos por hacer el bien? ¿Hay alabanza cuando todo va mal? ¿A cuánto les ha tocado ir a algún lugar y todos piden una buena comida, pero usted no les gustó ni para las enchiladas? ¿A quiénes les ha pasado eso? Los hijos de papá y mamá no saben qué es eso, pero lo que nos ha tocado andar ahí, ¿a cuánto nos ha pasado así, hermano? Y no hay nada. Y comenzamos: ¿será que renegamos o pasamos el examen del Señor? Pero tenemos que pasar el momento difícil. El que le es fiel a Dios le será fiel en el dolor. Porque muchas veces queremos serle fiel a Dios si todo va bien, pero ¿qué cuando todo va yendo mal? Dice la Biblia en el versículo 23: los encarcelaron, los azotes fueron muchos, los metieron a la cárcel, dice el versículo 23, fueron puestos con seguridad en el calabozo, o sea, en lo más profundo, les afirmaron sus pies con el cepo, ellos estaban prisioneros. La palabra prisión significa pérdida de la libertad. Cualquiera podría decir: estos hombres podrían desanimarse por lo que ellos están pasando, pero ellos, en medio de desanimarse, ellos cobraban más fuerza en el Señor. En medio de caerse, en medio de todo, ellos decían: vamos a seguir adelante, porque el que los había llamado era Dios. Cuando estamos en el dolor, en la cárcel, entendamos que el que está ahí con nosotros será Dios. Y dice el Señor: ay, todavía hay un poquito de soberbia, entonces vamos al molde del Señor. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Dice el Señor: todavía está el frutito de la carne creciendo. Parece mango ciruela en los grandes frutos de la carne, ¿verdad? No le veo espíritu. Entonces vamos al proceso. La pregunta es: ¿seguimos adorando cuando estamos en la cárcel? ¿Seguiríamos adorando si, por ejemplo, el pastor dijera: tecladista entra en disciplina 2 meses por andar a escondidas haciendo cosas que no deben? ¿Sigue adorando ahí, hermano? ¿Sigue adorando si el pastor dice: la hermana que cantó los coros por soberbia? Un ejemplo, hermana, no estoy diciendo que usted no es un ejemplo, uso ilustración. Por soberbia va un mes ahí a pasar en clase. ¿Seguiría adorando la hermana? No lo digo por ella, hermano, nunca conozco a la sierva. ¿Seguiría adorando usted, hermano, si por haber actuado de la forma en que actuó, usted le dice: mire, usted tiene que pasar el proceso? No, pero no, ¿qué hacemos nosotros? No, yo me voy de la iglesia, mejor se me olvida que soy un adorador. Y dice la Biblia que esta gente, versículo 24, los metieron a la cárcel. Cuando alguien está cerca de Dios, entiende que aunque todo vaya en contra, pero Dios será poderoso en obrar. Porque Dios lo que necesita es que estemos atribulados para bendecirnos. Para conocer a un Dios que provee, necesitamos pasar la escasez. Para conocer a un Dios que sana, necesitamos pasar la enfermedad. Para conocer a un Dios que nos guarda y nos libra, necesitamos caminar en el desierto. Por eso es que Dios sabe cuándo bendecirnos. Pero el que adora, sea que todo vaya como vaya, ese siempre será bendecido de parte de Dios. Por eso es que cuando estamos en el momento difícil, ¿será que seguimos adorando cuando el problema es grande?
¿Quiénes hemos estado en la camilla de un hospital sin nadie ahí cerca en más de alguna vez? Levante la mano, ¿quién ha estado ahí? Eso es triste, hermano. En el pasillo del hospital, uno con su familia, ahí cerca, y esperando porque le dicen ya va a salir de la sala ahí del quirófano, espérese ahí. Y de paso que poniéndole la anestesia a uno no sabe si le arrancaron una oreja o no, ni cuenta se da. Porque es un sueño tan tremendo ese de la anestesia. Y allí en el pasillo, cuando no hay nadie ahí, cuando usted perdió a alguien de la familia y todos se van de la velación, porque la gente llega hasta las 12, 1. Bueno, a los cultos llegamos hasta las 8 o 9, ¿verdad? Pero a las velaciones hoy hasta las 10 llegamos. Y la cosa es que cuando sucede, hermanos, que se van todos y usted queda solo con el muerto ahí, ¿será que todavía hay fe en nuestro corazón? Y uno se queda mirando al familiar ahí en la caja. ¿Cuántos hemos perdido familia así, hermano? Y uno se queda mirando, ya no están los hermanos, ya no están ahí. Nadie va a gritar amén, nadie va a gritar gloria a Dios, nadie va a decir aleluya. Pero usted va a estar solito ahí con su muerto. ¿Será que hay adoración en ese momento tan difícil? Cuando llega la orden de desalojo de la casa porque la hipoteca subió y nadie le va a dar dónde vivir. Porque mire, lo pueden recibir bien 1 o 2 días o 3 días, pero ya 4 o 5, yo no cualquiera lo va a querer tener ahí. Mira, le van a decir, ¿y no has pensado en buscar otro lado para dónde irte? Seguiríamos adorando aún cuando todo esté como Pablo. Que estemos ahí en el momento de la dificultad, encarcelados en el cepo. Habría alabanza cuando usted vaya a un lugar y le digan hay una enfermedad grave que tiene. Un amigo cuenta que cuando él andaba con otro amigo ahí y el doctor le dijo, ¿estás preparado para lo que te voy a decir? Y le dijo ese muchacho, sí. Y el doctor le dice, tú tienes 3 meses de vida. Y el otro amigo que lo acompañaba dice que él no halló qué decir cuando le dijeron tenía 3 meses de vida. Y aquel hombre lleno de Dios le dice, no te obligas, si es que no es a vos que te han dicho, es a mí, le dijo aquel. Y murió con la fe en el Señor. Pero ¿será que nosotros seguimos siendo adoradores cuando estamos en la cárcel? Tercero, Dios obra cuando le adoramos en medio del dolor. Dice el versículo 25, pero a medianoche, esto es sacrificio. Por eso, hermano, vale la pena las caminadas que usted da por todas esas calles. ¿Quiénes se han caído hoy en el invierno en alguna de esas calles? Levante la mano si alguno se cayó y midió ya. Es buena señal que pronto la alcaldía le va a arreglar ahí. ¿Quién midió ya ahí? Hermano pastor ya midió bien. Pero vi que a uno le duele más la pena que el golpe. A primero ve quien nadie lo haya visto y ahí sigue. Hasta ya el siguiente día es que amanece uno todo dolorido. Vale la pena venir a la iglesia a adorar al Señor. Mejor sufrir por la causa de Cristo y no sufrir en el mundo. Mejor sufrir aquí sirviéndole a Dios, que nos vemos tan bendecidos en este lugar y el Señor nos tiene tan bendecidos y Dios obra cuando aprendemos a adorarle en medio de todo lo que va saliendo mal. A medianoche, esto es sacrificio. No hay mejor adoración cuando estamos en el momento del dolor. Cuando todo se ve cerrado. Cuando usted ha pasado una necesidad que si no es el pago, esta semana no va a poder salir. Y usted llama a fulano y fulano lo bloquea. Llama a fulano y no quiere hablar con usted. Y uno dice, ¿ahora qué hago? Seguimos adorando ahí, hermano. ¿A cuánto les ha pasado eso? Si usted tiene para todo eso, pago, gloria al Señor, ¿verdad? Está bendecido. Pero a algunos nos ha pasado. Seguimos adorando cuando todos nos dieron la espalda. Dice la Biblia, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. La pregunta es, ¿qué himno cree que cantaban Pablo y Silas? Solo dicen que cantaban un himno a Dios. Yo pienso que cantaban con el entendimiento y con el espíritu. Porque cantar con el entendimiento y el espíritu significa que yo, en medio de lo que estoy pasando, aunque no hay ahí nadie conmigo, pero yo sé que hay uno que va a obrar, y ese no tiene límites de hospital, de cárcel, porque Él es el Todopoderoso, y cuando alguien cree siempre verá milagros a su favor. Ese Dios va a pelear por usted. Cuando todo le den la espalda, Él siempre va a venir como poderoso gigante
para sacarlo adelante. Y cuando usted vea que todo está cerrado, y de paso que en el sistema de salud hay algunos doctores que tienen espíritu de coronel, ¿verdad? Mire, hijo, y usted y uno con miedo, ¿y cómo está mi familiar? Casi le dicen, ¿qué me importa a mí cómo está? Y uno ahí, hermanos. ¿Sí, cuánto les ha pasado eso? ¿Y qué pasa cuando estamos ahí? Marcos 14:26 dice que Jesús también cantaba un himno. ¿Cuál himno era el que cantaban? Yo pienso que era un himno de adoración al Señor. No las locuras que oímos nosotros a veces. Era un himno que exaltaba a Dios. Y ellos dicen, después de haber cantado el himno, o sea, cantar al Señor es una señal de que hay bendición espiritual. En el dolor ellos estaban adorando al Señor. Cuando usted está en un momento de dificultad, la Biblia dice, el creyente, oiga esta palabra, camina viendo al invisible. Yo no veo mi respuesta, pero aunque yo no la veo, yo adoro al que me va a traer la respuesta. Yo en este momento estoy atribulado y aunque yo no veo el milagro aquí, pero yo adoro porque Él va a abrir el camino donde no lo hay. Aunque yo vea que el mar rojo está delante y que los egipcios vienen detrás de mí, pero la Biblia dice, extiende tu mano, y mientras adoramos, el poder de Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Pero aunque no lo entienda lo que pase, adore al Señor. No sé, hermano, si usted ha pensado en realidad el día que vamos a morir. ¿Quiénes han pensado en el día que nos toque? Miren, dicen las esposas que lo aman a uno, y es cierto, la esposa le conoce las desgracias a uno. Pero nunca he visto yo que una mujer se tire y se entierre el hoyo con el marido cuando se muere. Nunca, hermano. Como yo quiero a este hombre, y dice la mujer, este hombre me salió algo loco, dice la mujer. Yo les digo a las hermanas en la iglesia, usted, hermana, es peor, porque le creyó esas locuras de ese ingrato. Si no, no le hubiera creído. Yo he visto hombres que aman a sus esposas, pero nunca he visto que uno diga, tírenme la tierra, aquí me voy a quedar con él. ¿O cree usted que el suyo lo haría, hermana? No sé, ¿verdad? Tal vez el suyo es un caso especial. Pero ¿sabe quién va a estar ahí en el momento de la muerte? ¿Ha pensado usted en ese momento? Yo vi a un anciano que él estaba a punto de morir y me dice, hermano, fíjese que hace 2 noches yo estaba soñando que ángeles venían a traerme. Y yo sentía que los ángeles me decían, ya, te vamos a llevar. Pero yo me despertaba. A los días el anciano muere. Se lo llevaron a la presencia del Señor. ¿Ha pensado ser un adorador cuando estemos muriendo? Yo le voy a decir algo, hermano. Mientras usted tiene fuerza, todo el mundo lo quiere. Si usted tiene fuerza y es miluso, si es albañil, todo el mundo lo quiere. Usted ya no es don Miguel, es don Miguelito, es usted mientras puede. Si usted, hermano, tiene es carpintero, ¿hay algún carpintero aquí? No, ¿verdad? Sí, hay algún carpintero. Usted no va a ser don Manuel, es don Manuelito. Pero espere que se enferme. ¿Quién va a estar con usted ahí? Espérese el día que deje de ser útil para los demás en la sociedad. ¿Quién va a ser el que va a estar ahí? Solamente va a ser el Dios poderoso. Espérese el momento, hermana. Usted ahorita, todo el mundo, ¿verdad? No, dicen las jovencitas, de la edad de los 15 a los 25 años, ellas dicen lo mejor, porque todos los hipotes ahí enamorados de ella. Espérese que le lleguen los 40 para arriba, hermano. Es sin broma, si la joven no se casó entre los 25 a los 35, a los 40 va a agarrar cualquier bello que pase. Póngale las pilas, hermano. Sí, no es broma, porque ya no van a tener las mismas opciones que tiene. Otro día vamos a hablar del noviazgo, hermano. Pero cuando pasan los tiempos, ¿allí será que vamos a seguir siendo útiles? Por ejemplo, si usted en este momento es alguien diestro en una computadora para hacer informes con números y todo, espérese que pierda los ojos y va a seguir siendo útil para la empresa. Espérese que pierda algo de su cuerpo. Pero ¿sabe quién es el único que nos va a amar? Y si hay alabanza, Él nos va a bendecir. Es Dios.
porque vengamos mancos, ciegos, cojos, tristes, enfermos, llorando. Pero Él dice: vengan tal y como estén, trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Por eso para Él siempre seremos importantes en medio de todo. Él siempre nos va a amar. Por eso cuando esté en la adversidad, cántele al Señor. Cuando estemos ahí en ese momento que nadie nos ve, dice la Biblia, Hechos 16:26, ellos cantaban un himno en la noche. ¿Qué himno cantaban ellos? Un himno de adoración al Señor. Por eso es que yo les voy a decir, hay que oír la letra de lo que cantamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay que oír la letra. Dios obró por medio de esa alabanza. Y dice la Biblia, Hechos 16:26, vino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se movieron. ¿Pero qué provocó eso? La adoración de aquella gente. ¿Qué va a desatar la mano de Dios cuando hay alguien que le cree? Todo se ve difícil, pero la Biblia dice, nada hay imposible para Dios. El que lo hizo lo puede hacer y lo hará, porque Él es el Dios que sabe bendecir a los que esperan en Él. Eso es que usted dice, mire, yo veo puertas cerradas, pero si en medio de las puertas cerradas usted adora, el que puede abrir las puertas es el Dios del cielo, y ¿quién lo va a sacar adelante? Y usted dice, mire, yo ahorita siento que estoy pasando una crisis, porque hay días difíciles para todos. Hay días que uno anda, mírame y no me toques. ¿A cuánto le ha pasado eso? Que con una broma de mal gusto que alguien le diga, qué feo te ves ahora. Llora usted, mi hermano. Pero hay que confiar que Dios va a orar. Aquella gente había sido juzgada por hacer lo bueno, pero en medio de la cárcel ellos dijeron, a pesar de todo lo que está pasando, adoremos al Señor. Y Pablo en Listra apedrado, y Silas ahí con el cepo y los pies amarrados, y los apóstoles siendo vituperados. Pero ellos dicen que ellos tenían gozo por sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. O sea que no hay nada más lindo que sufrir con el Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o que muramos, pero usted y yo somos del Señor. Usted le pertenece a Dios. Por eso, hermano, esta noche usted, en medio de todo, adoremos al Señor. No es fácil oír a un familiar que está quejándose ya para morir. Eso es duro, hermano. Triste. Eso es doloroso. Y usted llega a la cama y lo ve que ya no puede ni suspirar bien. Eso es triste, es crítico. Y todos aquellos que estaban ahí cerca, que le decían, somos tus amigos, se fueron. Yo le aseguro que todos los amigos que están aquí, los que no han confesado al Señor como Salvador, al estar enfermos, ni uno de esos amigos del chupi y la parranda va a estar con usted ahí. Y el único que está ahí se llama Jesús. Por eso dice la Biblia, las cadenas se rompieron. Cuando hay alabanza hay bendición. Cuando hay bendición, la mano de Dios se mueve. Y si Dios se mueve, no hay nada difícil para Dios, porque Él es el que creó todo y Él tiene el poder para obrar en todo lo que Él ha creado. Termino diciéndole esta noche, alabar no es solamente en la congregación, es en nuestra vida. Y yo les digo a todos los que estamos aquí, hermanos, especialmente nosotros los jóvenes, a veces nos emocionamos, ¿verdad? Y hacemos un compromiso y le decimos, Señora, hoy voy con todo. Pero en los 2 días la gente apagó la llamada de Tusa. Entonces hay que comprometernos. Más que una emoción, es una convicción. Dice, mire, hermano, pero es que la gente me mira mal porque soy creyente. No se preocupe, hermano. Usted no es billete de a 100 para que todo el mundo lo vea bien. Si usted fuera un billete de a 100, todos quisieran tenerlo cerca. ¿A cuánto le gustan los billetes de a 100 de los que están aquí? No me digas que los reprende, que por eso no se congrega, por buscarlos. Si usted fuera una cadenita de oro, le caería bien a todos, porque lo fueran a vender ahí y le sacarán ganancias. Pero si usted es evangélico y la gente dice no lo queremos, usted siga alabando al Rey, que si Dios lo ama, usted siga adelante en el nombre del Señor. El Dios que adoramos no cambia. Adoremos en el dolor y va a haber alabanza. Adoremos en medio de la situación difícil y va a haber bendición. Si esta noche usted cree que el Señor puede orar, le invito a que lo adore.
porque Él lo puede hacer. Pablo y Silas, y el Señor los liberó. Y ese es el mismo Dios que yo y usted tenemos. Pongámonos de pie, amados, por favor, esta noche. Y solo le voy a pedir que le demos gracias al Señor esta noche. Pero quiero que le diga al Señor, yo quiero adorar en medio del dolor.